Hoy el presidente dedicó buena parte de su conferencia mañanera al caso Segalmex. ¿Qué vimos? Un intento descarado de tratar de descafeinar el escándalo y decir que fue el único caso de corrupción en su gobierno. Que consideramos el único caso de corrupción que lamentablemente se nos presentó en el gobierno, de lo sustraído de manera ilegal y el castigo a los responsables. Como bien señala el presidente, el único caso de corrupción de esta administración ha sido el caso Segalmex. Desde el momento en que se detectó el posible desfalco y daño al erario, el presidente instruyó llegar al fondo del asunto. Lo que pasó con Segalmex es escandaloso, porque los funcionarios se robaron miles de millones de pesos y se lo robaron del organismo que se encarga de garantizar precios bajos en la comida a los más pobres, para que les alcance para comer. Aunque el gobierno admite el desfalco, siempre ha tratado de minimizarlo y ha ido reduciendo la cifra poco a poco. En 2023, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señaló que el monto de lo robado rondaba los 15,000 millones de pesos. En junio de 2023, López Obrador dijo que no eran 15,000, sino 9,000 millones. La cifra de 15,000 millones que se ha manejado recientemente en la opinión pública como los presuntos montos de irregularidades no es precisa y no tiene fundamento. Como se informó a ustedes en agosto de 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9,500 millones de pesos. Entonces, en junio del 2023 le bajaron de 15,000 a 9,000. Hoy le volvieron a bajar. Supuestamente hicieron cuentas del dinero que faltaba, el dinero que encontraron, el que todavía están viendo si lo encuentran, el que están investigando y lo que dicen que de verdad es daño al erario. Y miren que acabó todo. A la fecha de hoy, los 9,500 millones de pesos observados en las cuentas públicas 2019 y 2020, 4,700 millones, cerca del 50% del total, ya fueron aclarados con las evidencias pertinentes. 2,100 millones, el 22%, están en proceso de análisis para su acreditación o no por parte de las instancias fiscalizadoras. En caso de no aclararse, se presentarán las denuncias correspondientes. Esta cifra es la que está en tránsito, en proceso. 2,700 millones, el 28%, no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización, por lo que este constituye el monto del daño patrimonial. Entonces rasuraron el monto de 15,000 millones a casi 3,000 millones. Trataron de hacerlo ver menos grave, esto es maravilloso, atribuyendo que la gran bronca del desfalco en Segalmex es porque las computadoras estaban viejitas. Segalmex inició sus operaciones haciendo uso de las estructuras de recursos de Diconsa y Liconsa, así como de la regulación vigente de ambas instituciones. Sin embargo, la falta de definición y armonización de las competencias y atribuciones de las tres entidades y la obsolescencia de sus sistemas informáticos, entre otros factores, ocasionaron una crisis administrativa. Grisel Galeano, la procuradora fiscal, se refirió a los implicados en el fraude, a los detenidos y al que falta de traer. Se presentaron 156 denuncias que comprenden justamente los 2,700 millones comprobados como daño patrimonial
Y los delitos que constituyen estas denuncias corresponden a delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito, captación indirecta de recursos, entre otros. Es muy importante mencionarles que 47 personas fueron investigadas a partir de estas 156 denuncias y se obtuvo una orden de aprehensión por todas ellas. En 26 casos se vinculó a proceso penal, destacando que 9 personas de estos 26 son exservidores públicos y 17 particulares. Una de estas personas está detenida en Argentina y está cursándose un proceso de extradición. El presidente y su gobierno solo aceptan que existe un caso de corrupción en todo el sexenio, el de Segalmex. Un desfalco por 15,000 millones de pesos, que luego dijeron que solo eran 9 y en la mañanera de hoy ya lo bajaron a 3. Recortaron el desfalco de 15,000 a 2,700 millones de pesos. Sigue siendo muchísimo dinero. 156 denuncias, 47 personas investigadas. Pero el director de Segalmex sigue trabajando en el gobierno porque es amigo de López Obrador. O sea que se robaron miles de millones de pesos entre 47 personas y el director no se dio cuenta. A Ignacio Valle, el director de Segalmex, cuando el desfalco, lo protegieron. Cuando se descubrió el fraude, lo movieron de Segalmex y lo mandaron a coordinar el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, que depende de la Secretaría de Gobernación. ¿Y quién fue a la mañanera a exponer el escándalo de Segalmex? La Secretaria de Gobernación. Negocio redondo, impunidad redonda. Y luego dicen, el único caso de corrupción que ha existido en este gobierno es Segalmex. Lo dicen textualmente, descaradamente. A ver, un breve recuerdo. El presidente aceptó que sus hermanos Pío y Martín sí recibieron dinero en efectivo clandestinamente de sobres amarillos. Pero eso no lo consideran corrupción. El presidente reconoció en la mañanera que la casa gris, la mansión en Houston, sí era donde vivía su hijo José Ramón y sí pertenecía a un ejecutivo de una empresa contratista del gobierno. Pero eso no lo consideran corrupción. El presidente reconoció que son auténticas las grabaciones en las que Amílcar Olán confiesa los multimillonarios contratos que recibió del gobierno gracias a las influencias de Andy y Bobby López Beltrán, los hijos del presidente. El presidente reconoció que Amílcar es amigo de sus hijos y reconoció que hace negocios con el gobierno. A ver, sus propios hijos escribieron una carta donde admiten que su amigo Amílcar Olán es contratista del gobierno. Pero eso no lo consideran corrupción. En la mañanera el presidente reconoció que su prima Felipa Obrador Olán sí tenía contratos millonarios en Pemex. Por cierto, lo sigue teniendo. Pero eso tampoco lo consideran corrupción. El presidente, a quien le quedan unos días en el poder, prefiere seguir instalado en la teoría del complot. Decir que todas las denuncias de corrupción son para dañarlo a él y a su gobierno, que Latinus, en contubernio con los conservadores, la derecha, Claudio X González, el gobierno de Estados Unidos, la CIA, la DEA, todos unidos para mancharlo. Ha tejido una estrategia mediática muy eficaz para golpear al mensajero y no aceptar su responsabilidad. El presidente sabe que todo lo que hemos publicado es cierto, porque él tiene los documentos. Lo saben sus hijos, lo saben sus hermanos, lo sabe su gabinete. Gobernadores, legisladores, funcionarios de primer nivel, todos en privado, reconocen que los hijos del presidente se presentan con ellos en los estados, en las dependencias, a exigir contratos para sus amigos. Y todo está amparado por el presidente. El presidente lo sabe. No lo harían los hijos si no tuvieran su aval.
Mire, el presidente ya se va, nunca lo va a reconocer, pero él sabe que es verdad y podrá negarlo 1000 veces, insultarnos hasta el cansancio, pero ahí están los documentos, ahí están las grabaciones, ahí están los testimonios de todas las tramas de corrupción de este régimen. Y eso no se lo va a poder sacudir con saliva. Eso va a quedar para la historia.